Tengan ustedes una muy buenas tardes, espero que estén excelente. Mi nombre es Pablo Emilio Fierro, soy el tutor en este momento de Fundamentos de Física y en este caso vamos a hablar de la ley de Boyle, en el cual nos enuncia menos problemas, más vida según la ley de Boyle. Bien, entonces ya entrando a abordar este tema, tenemos unas características en las cuales vamos a abordar. Vamos a abordar la población, ¿sí? ¿A quién va dirigido esta tutoría? La presentación, el propósito de aprendizaje, una exposición del tema en el cual podamos utilizar nuestra herramienta web, un aprendizaje significativo en el cual podamos contextualizar lo que estamos aprendiendo, un aprendizaje colaborativo, lo que ustedes van a realizar a través de lo que estamos aprendiendo, una pequeña evaluación y por último unas conclusiones. Bien, entonces partamos desde la población en la cual son ustedes estudiantes del curso de termodinámica de la ingeniería de alimentos. Bien, de este periodo del 2023 del 1601. Bien, entonces tenemos que partir desde el título que nos decía problemas, ¿sí? Más problemas, en este caso menos vida, menos problemas, más vida. Pero ¿qué tiene que ver con la ley de Boyle? Pues tenemos que tener en cuenta que la ley de Boyle realiza unas características de dos variables. ¿Cuáles son? El volumen y la presión. Entonces, cuando estas dos variables interactúan a una temperatura constante, nos damos cuenta que en este caso tomamos la presión como esos problemas, ese estrés, esa relación que tenemos como negativas en nuestra vida, generan que la vida de nosotros se vea un poco aturdida, un poco pequeña, que casi no se disfrute a grandes anchas. Entonces, la tomamos como con esa relación lógica y con esta analogía para entender las diferencias que hay. Si tenemos muchos problemas, pues muchos problemas, muy poca vida. Y si tenemos muy pocos problemas, pues una mayor vida. Entonces, básicamente, con esta analogía, queremos dar a entender cómo esta ley de Boyle la podemos aplicar en nuestra parte, en este caso, las aplicaciones en las acciones en la vida diaria. Y pues, por ende, también vamos a hablar de la parte fisiológica y cómo esta interactúa con nuestro cuerpo. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de este aprendizaje? Sencillo. El aprendizaje que ustedes van a tener aquí con estas situaciones que vamos a tener consta también de contextualizar, como decíamos en un momento, nuestra parte fisiológica y cómo esto puede cambiar si se sube, si se disminuye. Entonces, podemos realizar esta contextualización a nuestra vida cotidiana. Y obviamente las aplicaciones, lo que se realiza a través de diferentes instrumentos, como son los globos, en este caso los globos aerostáticos, pero también determina mucho en la termodinámica, en la mecánica, ¿sí? Como los autos y todo ese tipo de fluidos contribuyen a este tipo de acciones. Bien, continuamos en este caso ya con la parte temática, con esta parte teórica en la cual distribuye una característica muy esencial. Y es que cuando el volumen aumenta es porque la presión está disminuida o disminuye. Y cuando la presión disminuye, o en este caso aumenta, el volumen disminuye. O sea que esa es una relación inversamente proporcional. Bien, entonces aquí tenemos una explicación breve a través de una explicación de un ejemplo. Bien. El video nos permite identificar cómo las partículas entre ellas colisionan para que pueda haber una mayor fuerza, en este caso las partículas, y genera un mayor choque entre las paredes. A eso le llamamos presión. Ahora, si tenemos un mayor volumen, si aumentamos ese volumen, pues las partículas van a tener mayor trayecto y obviamente su velocidad va a disminuir. Y cuando llegan, pues van a chocar con menor fuerza o menor velocidad en las paredes. Y de esta manera la presión pues disminuye. Bien, entonces en base a esto podemos también identificar, tenemos acá nuestro simulador y podemos identificar que cuando abrimos el espacio, en este caso va a ser el volumen, porque recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, tenemos una presión de 12.9, 12.8, en eso se mantiene. Yo le puedo aplicar más partículas. Esto lo ven los simuladores. Podemos identificar cuáles son las características de estas variables. Si nos damos cuenta, hay más choques
y la presión aumenta. Si yo reduzco, ojo, disminuyo el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Evidentemente aumenta porque ese choque va a hacer que vibren mucho más cerca y van a chocar más rápido con mayor fuerza. Bien, entonces la presión aumenta. Y de esta manera puedo identificar la relación que hay inversamente de estas dos variables. Ojo, un dato importante, la temperatura tiene que ser constante. Bien, muy bien, entonces, volviendo a nuestra diapositiva, tenemos nuestra aplicación. ¿Cuál va a ser esta aplicación? Vamos a hablar del síndrome de descompresión. ¿Qué pasa con este síndrome de compresión? Pues se da más que todo en las personas, en este caso los buzos, que se sumergen a gran profundidad. ¿Qué va a pasar? Nosotros en la superficie inhalamos oxígeno normal. Recuerden que el aire tiene oxígeno y nitrógeno, pero tiene mayor cantidad de nitrógeno que oxígeno. Bien, entonces lo que resulta como un filtro en nuestros pulmones hace que ese nitrógeno no pase a nuestro organismo, porque es evidentemente dañino. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a sumergirnos? El fluido, esa mayor presión cae encima de nosotros y obviamente ese nitrógeno empieza a reducirse, a reducirse. Entonces, ¿qué pasa cuando el buzo, en este caso, empieza a descender muy rápido? Pues obviamente ya no va a haber presión, el gas empieza otra vez a dilatarse o a expandirse y se van a formar burbujas, burbujas en nuestros cuerpos, en nuestros músculos, en nuestras arterias y van a generar malformaciones, pérdidas de memoria, van a adormecimiento de las partes y eso genera obviamente este síndrome. Entonces la mayor causa es que al expandirse ese gas, porque subimos muy rápido, no hay una regulación de presión y nitrógeno, entonces lo que hace es que se expande y genera estas interferencias y obviamente van a haber consecuencias en nuestro cuerpo. Bien, entonces aquí ya tenemos una pequeña situación en la cual ustedes van a participar a través del foro, ustedes se van a comunicar, se van a llamar, obviamente van a interactuar entre ustedes y van a realizar, pues en este caso, las hipótesis posibles con argumentos que me den una explicación a lo que sucede. ¿Y qué sucede? En la primera imagen podemos ver un mechero se está calentando a una lata de gaseosa. Esta lata de gaseosa tiene un poquito de agua, la cual se espera hasta que hierva y de ahí se voltea boca abajo frente a un recipiente de agua fría. Y lo que va a pasar es que esa lata se va, coloquialmente lo llamamos chupar, ¿sí? O es técnicamente una implosión, ¿sí? Entonces ustedes van a identificar cuáles son las posibles causas de esta situación. Bien, obviamente recuerden hacerlo de forma muy sincera, solamente con lo que hemos trabajado acá y con la intuición que ustedes traten a través de la lógica que hemos realizado con estas temáticas. Bien, continuando, vamos con el quiz. Vamos a hacer este pequeño quiz en el cual pues me va a identificar lo que hemos trabajado en esta temática. Bien, entonces vámonos a hacer el quiz. Por acá vamos a relacionar este numerito 4160. Esperen por acá, por favor. 1995. Muy bien, nos unimos. Vamos a volver a intentarlo porque lo he realizado. Muy bien. En el primero dice, tenemos un gas ocupando un volumen de 5 litros ejerciendo una presión de 2.5 atmósferas. Si mantenemos la presión constante, ¿a qué volumen tenemos que someterle para que su presión pase de ser a una atmósfera? Pero aquí nos están preguntando el valor. No, nos están preguntando el volumen es. O sea, ¿qué característica tiene el volumen frente a esta pregunta? Y ya sabíamos, nos damos cuenta que el volumen, cuando disminuye, la presión aumenta. Ahora, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Eso es una acción inversa, porque alguien sube, el otro baja. O sea que es indirectamente proporcional o inversamente proporcional. ¿A quién? Pues en este caso, a la presión. Entonces, decimos que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, colocamos este y efectivamente esa era. Con la segunda pregunta, decimos que un turista ha llegado a San Andrés y se ha sumergido con su celular con un estuche hermético, ¿sí? Y ha descendido a más de 10 metros, ¿sí? Pero cuando sale,
ve que su celular tiene una falla y vamos a ver qué falla tiene. Resulta que cuando bajamos, ahí, si nos damos cuenta, las cámaras GoPro tienen un plástico. ¿Por qué? Porque a más de 10 metros, la presión del agua hace que se aplaste o se implosione. O sea que su celular, cuando salga, va a estar obviamente dañado o aplastado porque la presión genera que eso ocurra. En este caso sería el agua a su alrededor. Bien. Bien, y por último tenemos que un buzo posee problemas al descender un arrecife. Se encuentra a 25 metros bajo el agua. ¿Cuál será la decisión pues correcta que debe tomar? Ya decíamos que la decisión más correcta es subir lentamente para que esa compensación de nitrógeno en nuestro organismo se regule y que no se formen burbujas en nuestro cuerpo. Entonces sería subir lentamente por partes. Muy bien, entonces ya realizado nuestro quiz. Evidentemente tenemos unas pequeñas conclusiones en la cual podemos pues diferir que la relación que hay de la ley de Boole con nuestro cuerpo, ¿sí? Más precisamente con nuestro sistema cardiovascular, me permite identificar los cambios fisiológicos frente a nuestro entorno, ¿sí? Y pues finalmente nos damos cuenta que la presión es inversamente proporcional al volumen. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y la podemos ver en las diferentes características de nuestra vida cotidiana. Decíamos que veíamos en globos aerostáticos, miramos en la presión, en los neumáticos en el carro, en las motos, y de esta manera podemos determinarlas. Evidentemente, estudiantes, espero que hayan, pues, tratado de entender un poco la temática de la ley de Boyle, no siendo más. Espero que estén muy bien, que tengan un excelente día y pues nos veremos en otra próxima ocasión. Una feliz tarde, que estén muy bien.